es el tema de la posible desaparición de la Subsecretaría de Minas que encabeza Francisco Quiroga. Muy en particular porque evidentemente retomar la actividad de un sector tan trascendente para nuestro estado, representa el 25% de la economía, pues sí que es un tema delicado que trae ocupados a muchos. Y bueno, representa en Sonora, como usted sabe, más de 125,000 empleos. Tengo entendido Zacatecas, Chihuahua tiene un peso también muy trascendente. Entonces, esa es la pregunta, si va a haber un cambio ahí en la estructura de cómo se maneja el sector minero. Y en este mismo asunto del retorno a la nueva normalidad, quisiera plantearle un tema al director del IMSS, Zoe Robledo, en donde me han reportado, Zoe, también en Sonora, pues el sector de manufacturas y el sector automotriz y aeroespacial son muy importantes. Aquí la preocupación es que muchas de estas empresas les han estado pidiendo al personal que presenta síntomas que no acudan al IMSS, paradójicamente, que lo hagan, que las pruebas se las hagan en laboratorios privados, con la finalidad de no afectar las primas de riesgo. Si hay alguna situación ahí relacionada con el IMSS, o cuál sería el comentario del IMSS en particular al respecto de este tema. Tengo otro asunto que plantearle, señor presidente, relacionado con Sonora, si me permite, en una segunda pregunta. Muchas gracias. Y fíjese, en el caso de Sonora, en particular de estos dos sectores, han sido 401 empresas que han hecho ya su protocolo, 148 de transporte, porque también hay una parte de toda la cadena productiva del sector de automotriz por allá, y 253 de minería. Y en el caso de minería ya se han aprobado el 94%, porque la minería afortunadamente tiene, además que no hay una concentración en zonas urbanas donde hay más casos y más contagios, han establecido muy buenos protocolos para la seguridad de sus trabajadores. Ahora, no sería lo correcto, al contrario, y eso, si hubiera algún caso, se debe de denunciar por parte de los trabajadores. El seguro social es un derecho, y el hecho de que alguien pueda tenga síntomas, pueda ir a hacerse una prueba o incluso solicitar una incapacidad a distancia, lo que evita es que haya un brote en un centro de trabajo. Contagios pues hay y va a haber, pues, pero el asunto es que si llevamos a cabo las medidas, los protocolos, somos cuidadosos, entendemos que la nueva normalidad, insistir, es parte de hacer cosas que no hacíamos antes, de tener comportamientos, conductas que no hacíamos antes, y que en los centros de trabajo es importante, porque efectivamente si hay protocolos estrictos, rigurosos y todos colaboramos, podemos cortar cadenas de contagio en un centro de trabajo. Pero si no se llevan a cabo bien, si no se respetan, si alguien incumple, si alguien nos dice, sí, estoy haciendo todo, pero la realidad es otra, pues entonces puede haber riesgos de trabajo, se generan capitales constitutivos y sube la prima. Nosotros no queremos establecer una relación de amenaza, de si no lo haces esto va a ocurrir. Desde luego que es una facultad, pero creemos que si todos colaboramos, si las empresas hacen su trabajo bien, cuidan a sus trabajadores y en caso de que haya síntomas acuden a su unidad de medicina familiar, acuden al seguro social, pues todos vamos a estar mejor, vamos a evitar que haya un rebrote, vamos a evitar que se tenga que cerrar un centro de trabajo o que se le tengan que establecer riesgos de trabajo. Pero no se abandona en ningún momento esa posibilidad. Lo que queremos, porque es un número muy grande, es que entremos en esta dinámica de corresponsabilidad y de confianza, de que el gobierno, lo ha dicho muchas veces el presidente, si antes la sociedad no confiaba en el gobierno, también era porque el gobierno no confiaba en la sociedad, y la sociedad somos todos y la sociedad también son los empresarios. Confiamos en que quienes nos están diciendo que están llevando a cabo sus protocolos lo están haciendo bien, y eso evitaría que hubiera un brote en un centro de trabajo y que entonces se constituyera un capital en ese sentido. Pero si hubiera alguna denuncia, ojalá nos la hagan saber, pero no se debe de acudir a otro lugar más que al Seguro Social en caso de los trabajadores. Gracias.
Bueno, acerca del decreto para la austeridad republicana, todavía no se define las subsecretarías que van a eliminarse. Lo que buscamos es reducir el aparato burocrático, porque creció muchísimo y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Y queremos reducir el costo del gobierno a la sociedad. Eso se hace en la familia cuando se tiene que ahorrar, y se debe de ahorrar, y se estira el presupuesto familiar, sobre todo las mujeres que manejan el presupuesto, hacen milagros y les alcanza. Lo mismo en las empresas. ¿Sí? No hay gastos excesivos, no hay derroche. Se procura lo fundamental, la nómina, que no falten los insumos, si es una fábrica, y que se actúe con responsabilidad. Pues es lo mismo el gobierno. No podemos ensimismarnos, que todo el presupuesto se gaste en mantener el aparato burocrático, porque entonces no transferimos o no entregamos fondos para el desarrollo, no le damos lo que le corresponde a la gente, todo se queda en el mismo gobierno. Así estaba. Cuando costaba más el barril de petróleo, que llegó a costar $100 el barril, en toda la historia hubo un sexenio en que se elevó el precio del petróleo hasta $100 promedio y se recibieron ingresos como nunca por la venta de petróleo al extranjero. Creció el aparato burocrático también como nunca y se crearon miles de direcciones adjuntas, así le llamaron, direcciones adjuntas, para meter a recomendados y amigos y familiares. Fíjense, en ese sexenio que se recibió tanto dinero por los altos precios del petróleo en el extranjero, creció la deuda pública de 1.700.000.000.000 a 5.200.000.000.000, 200%. Entonces, ya no, la austeridad es un asunto de principios, no administrativo, o no solo un asunto administrativo. Cuando llegamos, lo tengo que recordar, entre otros excesos, habían oficinas de la Secretaría de Economía en el extranjero, en las principales ciudades del mundo, oficinas de lujo,
con funcionarios bien pagados, puro recomendado, puro influyentismo. Como 60 oficinas, un programa que se llamaba ProMéxico, y siempre digo, pues no hay ProFrancia. ¿Han visto ustedes alguna oficina ProFrancia en México? ¿O ProItalia, ProEspaña, ProEstados Unidos, ProChina, ProBrasil? No, de estas cosas extravagantes, porque no tenían ningún cuidado del presupuesto público, lo derrochaban. Entonces, es lo mismo, ¿para qué tantas subsecretarías? Vamos a ajustar. No quiere decir que no se atienda la función, en este caso la minería. Claro que se va a seguir atendiendo, si es una actividad económica fundamental que genera muchos empleos, en el caso de Sonora, de Chihuahua, de Durango, los estados mineros. Además, que también hay que evitar la contaminación. Entonces, atender eso, pero no los aparatos. ¿Qué hacían? Para la atención de los adultos mayores, el Instituto de los Adultos Mayores. Para atender a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, el Instituto para la atención de la discapacidad. Para garantizar la diversidad, el Instituto para la Diversidad. Y así, y cada instituto, cada organismo, su director, sus directores, sus asesores, su presupuesto para ir a conocer las experiencias de otros países en la materia. Y ahí se iba todo el dinero, y al adulto mayor y a la persona con discapacidad no le llegaba nada. Como esto del Instituto de la Transparencia, este otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200,000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense si el presidente no tiene conocimiento, pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular. Claro que sí es importante, ¿sí?, el garantizar la competencia y que no haya monopolios, pero ¿qué? ¿No hay monopolios? Es como lo que hicieron con la reforma a los medios de comunicación. 2 institutos. Hay un instituto que se llama Instituto de Telecomunicaciones, IFETEL. Tiene una estructura, aparte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100,000 cada uno, 10 o 9 o más de 7. Pero como 40 direcciones
y asesores. ¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se le llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo. Es lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe, los recursos van a seguir llegando para becas, para estudiantes, para investigadores, para creadores, lo mismo, y no hay ninguna censura, no porque las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo, y se haya beneficiado a gente vinculada al régimen, ya vamos a llegar nosotros y tú eres conservador, no, pues nos quedaríamos sin nadie en estas instituciones, porque la mayoría se fue formando durante el periodo neoliberal. ¿Cuánto tiempo tardó el periodo neoliberal? 36 años. Muchísimo tiempo. Entonces, eso tiene que ir cambiando poco a poco, pero no imponiendo nada. Tienen que surgir los nuevos escritores, la nueva intelectualidad. Ya los intelectuales orgánicos del antiguo régimen pues tienen que ir dándole paso, o tienen que ir surgiendo nuevos intelectuales, pero eso es un proceso natural, normal, como surgieron los grandes intelectuales, los escritores, los pintores, los muralistas después de la Revolución. Así se tiene que ir dando. O sea, necesitamos los Diego Rivera de ahora, los Orozco, los Siqueiros, los Tamayos, en el caso de la pintura, y así en el caso de la escritura y la investigación, las ciencias sociales, igual, que ya no todo sea en el modelo neoliberal, porque parecían escuelas de cuadro para el neoliberalismo, institutos, universidades formando profesionales académicos con esa concepción. Ahora tiene que cambiar todo, pero no imponer nada. No porque tú eres de la escuela de Krause, tienes becas como creador, a ti no. Tú eres de la escuela de Nexos, de Aguilar Camín, a ti no. No, a todos sigue lo mismo, sin ningún problema. Nada más cuidar que se apoya a los creadores, se apoya en este caso a los productores, a los trabajadores mineros, y que no haya corrupción, que no haya excesos, que no se dé mal uso al presupuesto público, que es dinero de todos, que tenemos que cuidar. Eso es lo que puedo comentar.
Señor presidente, en el otro caso particular que le quería yo plantear, o que le planteo más bien en este momento, estamos en la etapa final de la primavera. No dejes de ver tu canal Miki Noticias para más información. Bienvenidos, seguimos informando. Buen día.